Seguro que más de una vez al ver un puente o un edificio con esas luces enormes, casi imposibles, se ha pensado, ¿cómo es posible? ¿Cómo consiguen esas formas tan esbeltas, tan elegantes, con concreto? Bueno, pues la magia que hay detrás de todo esto tiene un nombre, concreto preesforzado, y hoy vamos a meternos de lleno en el manual de instrucciones y en las reglas que hacen posible esta auténtica maravilla de la ingeniería. Vamos al lío. Pensemos en el concreto como si fuera un superhéroe. Es brutalmente fuerte a compresión. Vamos, que si lo aplastas, aguanta lo que le echen. Pero tiene una kriptonita, una debilidad secreta, la atracción. En cuanto intentas estirarlo un poquito, se rompe, se agrieta. Entonces, claro, la pregunta es, ¿cuál es el truco? ¿Cómo conseguimos que soporte esas fuerzas de tracción tan bestias que aparecen en una viga muy larga? Pues la respuesta salta a la vista, ¿verdad? A la izquierda, ahí está el concreto de toda la vida. Le metes carga y se rinde, se agrieta. Fin de la historia. Pero a la derecha, eso ya es otra cosa. El concreto preesforzado no es que aguante, es que parece que ni se entera. No es que resista la atracción, es que la anula por completo. Es, como decíamos, darle un superpoder, literalmente. Vale, pero ¿cómo funciona este superpoder? La idea es que es brillante de lo sencilla que es. A ver, imaginemos una fila de libros, de estos de tapa dura. Sueltos no sirven de nada, ¿no? Si intentas usarlos como un puente, se caen. Pero, ¿y si los aprietas con muchísima fuerza por los extremos? ¡Boom! De repente puedes levantar la fila entera como si fuera una sola pieza, una viga. Pues eso, en esencia, es el preesforzado. Le metemos una compresión interna, lo apretamos tanto antes de que entre en servicio, que cuando llegan las cargas de verdad, el concreto está tan ocupado aguantando esa compresión que ni se entera de que hay tensiones intentando estirarlo. Claro, aquí viene la parte seria. Jugar con estas fuerzas tan enormes, como se puede imaginar, no es ninguna broma. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Pues eso, necesitamos un manual de reglas súper estricto para que todo sea seguro y duradero. Y ese manual es el libro de reglas, es precisamente el capítulo 18 de la norma E060. Él es el protagonista de nuestro recorrido de hoy. Esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, las reglas básicas del juego. Después veremos los límites de esfuerzo tanto para el concreto como para el acero. Luego, un tema clave, las pérdidas de preesfuerzo, esa fuerza que parece que se esfuma. Y para terminar, aterrizaremos en un punto crítico, súper delicado, las zonas de anclaje. ¡Vamos a ello! Venga, empezamos. Las reglas del juego. Aquí la norma, en la sección 18.2, nos deja algo muy claro desde el principio. Ojo, no vale compensar solo en el día que se corta la cinta. El diseño tiene que cubrir la vida entera de la estructura, contemplando todas y cada una de las etapas, desde el mismo segundo en que se tesan los cables. O sea que el enfoque que pide la norma lo abarca todo. No se trata solo de calcular la viga y ya está. No. Hay que pensar en el ciclo de vida completo, cómo se va a comportar con los años, qué pasa en esos puntos donde se concentran los esfuerzos, cómo pueden afectar sus deformaciones a otras partes de la estructura. Incluso hay que prever si alguna parte más delgadita podría pandear. Es una visión total, de 360 grados. Bueno, pasemos a los límites. La norma pone una especie de guardarraíles de seguridad para los materiales, para no pasarnos de la raya. Empecemos por el concreto. La pregunta es, ¿cuánta presión, cuánta compresión se le puede meter de forma segura antes de que sufra daños? El capítulo 18 en esto es cristalino. Y lo interesante de esta tabla es que los límites no son un número fijo y ya está, dependen del momento. Justo cuando se aplica el preesfuerzo, que el concreto todavía es joven, se le puede comprimir hasta un 60% de su resistencia de ese momento. Eso es el famoso F'Ci. Pero a largo plazo, para las cargas que van a estar ahí toda la vida, la norma se vuelve más conservadora y baja el límite al 45%. ¿Y por qué esta diferencia? Pues porque el concreto, bajo una carga constante, se deforma muy lentamente, fluye. Así que este límite más bajo nos garantiza la seguridad durante décadas y décadas. Si hay que quedarse con un número de todo esto, que sea este. 0,60 F'C. Ese es el límite de velocidad máximo, la línea roja para la compresión en el concreto. Es la garantía de que, incluso con la carga más bestia para la que está diseñada la estructura, el material va a estar siempre trabajando en su zona segura, en su zona de confort. Muy bien, ya tenemos las reglas para el concreto. Pero claro, el preesforzado es un baile de dos, es concreto y es acero. Así que ahora le toca el turno al otro protagonista, al que se come toda la tensión, los tendones de acero de alta resistencia. Y como es de esperar, también tienen sus propias reglas del juego, y son muy estrictas. La idea aquí es bastante sencilla. El acero no se puede estirar hasta el infinito. Durante el tesado, con el gato hidráulico, se le puede llevar hasta el 94% de su límite elástico, el FPY, que es el punto a partir del cual ya no vuelve a su forma original. Pero ojo,
Una vez que se suelta el gato y la fuerza pasa al concreto, la tensión tiene que bajar a un nivel más seguro, al 82%. Esto nos da un margen, un colchón de seguridad que es fundamental para que todo el sistema dure. Y ahora atención, porque llegamos a un concepto que es clave. Resulta que la fuerza que se mete con el gato no es la que se queda para siempre en la estructura. Es como si, con el tiempo, una parte de esa fuerza se fuera perdiendo, se desvaneciera. Es un fenómeno que, por supuesto, hay que prever y calcular con una precisión milimétrica. Y la norma identifica perfectamente a todos estos ladrones de fuerza. Hay pérdidas que son instantáneas, que ocurren en el momento. Un poquito que ceden las cuñas del anclaje, otro poco porque el propio concreto se acorta al ser comprimido, y por supuesto el rozamiento del cable dentro de su vaina. Pero las más curiosas son las que actúan a lo largo del tiempo, casi como fantasmas. El concreto, como decíamos, fluye, se deforma muy despacio bajo esa compresión constante. Además, al secarse, encoge un poco, como una pasa. E incluso el acero, que parece infalible, se relaja con los años y pierde un poquito de tensión. El trabajazo del ingeniero es sumar todas estas pequeñas pérdidas para que la fuerza que quede al final sea justo la que se necesita. Y todo esto nos lleva a uno de los puntos más delicados, más complejos y la verdad más fascinantes de todo el diseño. La norma le dedica la sección 18.13 entera, las zonas de anclaje. Pensemos en ello. Es el punto exacto donde una fuerza descomunal, concentrada en los cables de acero, tiene que transferirse de golpe a todo el concreto. Es un punto de tensión brutal. La definición formal es justo esa, la región donde la fuerza concentrada del tendón se transfiere al concreto y se distribuye. A mí me gusta imaginarlo como un embudo de esfuerzos, una fuerza salvaje, que pueden ser cientos de toneladas, concentrada en una placa de anclaje metálica que cabe en la mano, tiene que repartirse por toda una viga que puede tener metros de altura. Es una pasada. Para poder gestionar esta complejidad, la norma es lista y divide el problema en dos. Si nos fijamos en el diagrama de la izquierda, el A, vemos la zona local, que es ese trocito de concreto pegado al anclaje metálico, el que se lleva la presión más bestia, y luego está la zona general, que es todo el resto del extremo de la viga, donde esa fuerza tan concentrada se va abriendo como un abanico hasta que se reparte de manera uniforme. Y este otro diagrama, el C, es clave para entender el problema. Resulta que al meter esa compresión tan concentrada, aparecen unos efectos secundarios que no esperábamos, unas fuerzas de tracción internas que intentan reventar el concreto desde dentro, como si quisieran hacerlo estallar. Para controlar estas fuerzas traicioneras y que el extremo de la viga no se rompa, es absolutamente vital colocar un acero de refuerzo especial, como unos estribos o unas espirales muy juntas. Entonces, resumiendo, ¿con qué nos quedamos de este viaje por el capítulo 18? Pues, primero, que el preesforzado es ese truco genial que convierte la mayor debilidad del concreto en su gran fortaleza. Segundo, que para que este truco funcione y sea seguro, hay unas reglas y unos límites súper estrictos que son sagrados. Y tercero, que la verdadera maestría del ingeniero está en mirar al futuro, en predecir cómo va a cambiar la fuerza con los años y en blindar esos puntos críticos donde se concentra toda la energía. Y con esto llegamos al final. La próxima vez que se pase por debajo de un puente larguísimo o se vea un edificio con uno de esos voladizos que parecen imposibles, sería bueno acordarse de estas reglas. Son como el lenguaje secreto que permite a los ingenieros levantar estas estructuras tan espectaculares. La pregunta que queda en el aire es, ¿qué obra icónica conocemos que sería impensable sin esta tecnología?